Queridos hermanos, les habla el Padre Carlos Márquez, vicario episcopal para la catequesis, la formación laical y el diaconado permanente de la Arquidiócesis de Caracas. Me han invitado en este día a hablarles acerca de esta pregunta tan importante para nuestra fe, que es central para nuestra fe. ¿Por qué soy católico? Para ello quisiera auxiliarme con una presentación que voy a compartir en este momento en sus pantallas. ¿Por qué somos católicos? Una pregunta realmente importante que nos ayuda a centrar los fundamentos de nuestra fe. Esta pregunta la podemos responder desde diversas perspectivas: la perspectiva social, la perspectiva cultural, la perspectiva incluso política y la psicológica. Pero esas no son las centrales realmente. La respuesta contundente, central de por qué somos católicos, viene dada primero desde la historia y luego desde la fe, la esperanza y el amor. Desde la historia de salvación, de la historia de la Iglesia Católica con su Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ese criterio nos puede ayudar mucho a responder la pregunta. La Iglesia Católica fue fundada por nuestro Señor Jesucristo sobre la roca que es San Pedro y los apóstoles, sobre la base, el cimiento de San Pedro y los apóstoles. Lo podemos ver en el Evangelio de Mateo 16, 13, 20. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. El Papa es el sucesor de San Pedro. Este hecho nos da la seguridad histórica de que somos miembros de la iglesia que fundó Cristo. Usted puede ir a la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma y allí puede ver todas las imágenes de los papas desde San Pedro hasta el Papa Francisco en este momento, sin interrupción. Una sucesión histórica. El ministerio petrino, como se le llama, el ministerio del Santo Padre el Papa, tiene como función primordial mantener la comunión de la Iglesia Católica con sus fieles. Todos los que estamos en comunión con el Santo Padre el Papa, estamos en comunión entre nosotros, estamos unidos por la fe, por la esperanza y el amor en la Iglesia Católica que fundó Cristo sobre San Pedro. Pero, y hay un pero muy importante y muy grande, si no somos fieles aquí y ahora a las enseñanzas y vida de nuestro fundador, nuestro Señor Jesucristo, esta continuidad histórica de nada sirve. Por el contrario, más bien escandaliza. Bueno, ¿cómo es eso? Que esta gente que son sucesores históricos de la iglesia que fundó Cristo, y mira, no viven la vida que Jesús les da, no viven la esperanza que Jesús les da, no viven el amor que Jesús les da. Entonces, el hecho de que seamos miembros de la iglesia que fue fundada históricamente por Cristo, más bien nos compromete a ser fieles a su amor, a su fe y a su esperanza. Esto es muy importante, porque el criterio histórico por sí solo de nada nos sirve. El criterio histórico nos sirve para saber que estamos en la iglesia que fundó Cristo y saber que estamos en la iglesia que con todo su ser, con todo su amor, con toda su fe, con toda su esperanza, con todas sus dificultades, con todas sus caídas, incluso con todos los pecados de sus hijos, intenta vivir en fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué somos católicos? Tenemos que responder esta pregunta desde nuestra fe, desde nuestra esperanza y desde nuestro amor. Veamos. En la Sagrada Escritura tenemos dos pasajes a los cuales yo me quiero referir. Primero el Evangelio según San Juan y luego la primera carta del apóstol San Pedro. Escuchemos con atención. Como el Padre me amó, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nosotros creemos firmemente que Dios nos ama como a sus hijos. En la Iglesia Católica vivimos en su amor, en su fe y en su esperanza. Como ya les decía, a pesar de nuestras fragilidades, errores y hasta los pecados de sus hijos, el Señor no nos abandona, no nos deja, nos acompaña. Yo quisiera hacer referencia a un testimonio personal. Hace 29 años yo sufrí un accidente en donde tuve como consecuencia quemaduras de segundo y tercer grado en 43% de mi cuerpo. Tuve una recuperación prolongada entre hospitales, operaciones, tal y qué sé yo, de más de un año. Un proceso muy doloroso, muy difícil en ese entonces. Debo confesarles que antes del accidente yo no era creyente, ¿no? Mi fe, me había apartado mi fe, de la fe de mis padres, de la fe de la Iglesia Católica. No vivía como un ateo, pero sí vivía alejado de la práctica y alejado de la fe. De hecho, en tiempos de juventud fui adoctrinado lamentablemente en la doctrina marxista y me enseñaron incluso los criterios para negar la fe. Cuando sufrí el accidente, después de tantos años alejado de la práctica de la fe, cuando me estaban llevando en el carro a la sala de emergencias para que me atendieran, lo primero que yo dije fue: Dios mío, que no me muera. Dios mío, que no me muera. Y bueno, empezaron a suceder una serie de cosas extraordinarias que sin duda ninguna tuvieron como autor a Dios. Él intervino para que yo no muriera, porque en nuestro país, Venezuela, cualquier persona que se quema más del 35%, pues su pronóstico es muy malo. Las probabilidades de sobrevivir son casi nulas. Y yo pude sobrevivir. Pude sobrevivir. Gracias a Dios, principalmente. Yo no tuve experiencias extrañas de ver túneles, luces o apariciones, nada de eso. Encontré la presencia de Dios en mi vida a través del amor de las personas, a través de la caridad de las personas, a través de la misericordia de las personas, que sí eran creyentes en Dios, que movidas por esa fe en Dios, me ayudaron, me acompañaron, allí estuvieron. Cuando estaba en terapia intensiva, ya en el trance entre la vida y la muerte, fue un sacerdote, el entonces padre Armando Tineo, hoy obispo, el señor Luis Armando Tineo. Y él fue a ver un feligrés de su parroquia, un muchacho que había tenido un accidente, y fue a ponerle la unción y a rezar por él. Y el padre Tineo no es de los sacerdotes que va apurado a ver los enfermos en las terapias intensivas, sino que se toma su tiempo. Y no va solamente a ver un enfermo, sino que aprovecha y ve todos los enfermos que estaban allí. Y le preguntó a la enfermera, por mí, le dijo: ¿y ese señor que está ahí? Y la enfermera le dijo: padre, hágale todo, porque ese señor no amanece. Él se acercó, habló conmigo, me preguntó que si quería que me pusiera la unción, que rezara por mí, y yo le dije que sí. Y bueno, él se fue. A los pocos días salí de la terapia intensiva, me pasaron un cuarto, y yo le dije a mi hermano: hermano, cuando yo estaba en terapia intensiva me trajiste un sacerdote para que me viera. Y él me dijo claramente: no, si yo sé que tú no crees en eso, ¿para qué? Entonces yo le dije: yo no sé si fue una alucinación o de verdad me vino a ver un sacerdote. Si fue de verdad que me vino a ver un sacerdote, yo quisiera hablar con él. Mi hermano buscó, averiguó,
y lo trajo. Y allí empezó una gran amistad. Una gran amistad que me hizo ver el amor de Dios. El amor de Dios que actúa entre nosotros, que nos ayuda. Luego de recuperado, comencé a ir a la parroquia de la Anunciación del Señor en La Bollera, en donde conocí una comunidad que me recibió con los brazos abiertos, que a pesar de mis quemaduras, a pesar de estar desfigurado por el fuego, fueron receptivos, amorosos. Allí hice la catequesis de confirmación, me confirmaron. Allí fui catequista, allí encontré el camino del apostolado y del servicio. Y luego el Señor, por supuesto, comienza a abrirse al deseo de servir y de amar que uno tiene. Y bueno, fui al Hospital Domingo Lucianes a atender enfermos quemados y luego todos los enfermos del hospital. Allí me encontré con el padre Delfín Palau, que también me enseñó el camino de la misericordia y del amor para con los que más sufren. Y allí entendí que Dios nos llama a amar, a vivir en la fe, a vivir en la esperanza, a vivir en la comunidad de la iglesia. Debo decirles también que no hay parroquia perfecta, no hay comunidad católica perfecta. La perfección la encontraremos en el cielo, aquí no. Y en esa comunidad de la Iglesia Católica que peregrina aquí en Caracas, conseguí verdaderamente las razones para responder a esta pregunta. ¿Por qué soy católico? Porque en la Iglesia Católica consigo el amor de Cristo por nosotros, por los que más necesitan. Fíjense que una vez tuve, ya después de sacerdote, tuve la oportunidad de ir a Roma, pues gracias a la generosidad de algunos amigos. Y allí visité la Basílica de Santa Práxedes, una basílica de los primeros 300 años de la iglesia, muy hermosa. Pero lo que más me impresionó es que allí estaba la columna donde ataron a Cristo para flagelarlo. El flagelo romano era terrible, terrible. Donde caía, se traía la piel. Nuestro Señor Jesucristo se quedó sin piel, totalmente sin piel. Y allí yo caí de rodillas, llorando, y le dije, realmente tú me amas. Y allí está la prueba. Tú te quedaste sin piel, todo tú. Yo me quedé sin piel, el 43% de mi cuerpo. Tú conoces mi dolor. Tú conoces lo que yo sufrí. No me abandonas, no me dejas. Tú tienes compasión de mí. Realmente nuestro Señor se compadece de nosotros, nos quiere, nos ama, nos acompaña. Y lo quiere hacer en el seno de la Iglesia Católica. Esa columna está allí gracias a la Iglesia Católica. Esa muestra del amor de Cristo está allí gracias a la Iglesia Católica. ¿Por qué somos católicos, queridos hermanos? Porque conformamos la comunidad de los hijos de Dios, que caminamos juntos para alcanzar nuestra esperanza, a pesar de los obstáculos internos y externos, en alegría, en amor y en esperanza, en la verdad, en la justicia, en la fraternidad, en ayuda mutua, a pesar de nuestras caídas, errores, incluso pecados. Somos católicos porque queremos permanecer en el amor de Dios, porque queremos ser felices en su amor, porque nos comprometemos a hacer lo mejor para mostrar al mundo la alegría de ser hijos de Dios unidos en la Iglesia Católica. En África, las religiosas, los religiosos, los sacerdotes, los diáconos, los laicos, hacen un trabajo extraordinario para llevar la caridad de Cristo a los que más sufren. El trabajo que se hace en las escuelas católicas alrededor del mundo. El número de centros de salud gratuitos que tiene la Iglesia Católica en el mundo entero es incontable.
Y todo movidos por la fe, por el amor, por el deseo de comunicar la alegría de ser hijos de Dios. Escuchemos ahora la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de la muerte, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, a una herencia que no puede destruirse, ni marcharse, ni marchitarse, reservada para ustedes en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los protege, para que alcancen la salvación dispuesta a revelarse el último día. Por eso, alégrense, aunque por el momento tengan que soportar pruebas diversas. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más preciosa que el oro, purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, honor y gloria cuando se revele Jesucristo. Nuestra esperanza está fundada en la certeza de que si vivimos en el amor de Cristo, seremos felices para siempre con Él en el cielo. La esperanza nos da fuerza para superar los obstáculos que se presentan en el camino hacia el cielo. La esperanza nos regala la alegría de invitar a otros a unirse en el camino de la felicidad. Y esa esperanza la comunicamos, la vivimos en la comunidad de la Iglesia Católica. La esperanza que nos mueve a llamar a los otros, a invitar a los otros, a caminar con paso firme hacia la alegría de vivir felices para siempre con Cristo en el cielo. Creemos firmemente que Cristo es el Rey de Reyes, que Cristo vence la maldad, el odio, el pecado, la mentira, la muerte, que Cristo reina, impera en nuestra vida, que todo tiene que ser ordenado en su amor para que haya una verdadera felicidad. Tenemos que nuestra esperanza nos ayuda a poner nuestra vida en términos de trascendencia, de eternidad. Por eso es que el apóstol nos puede decir con toda claridad: alégrense, a pesar de que por momentos tengan que sufrir, tengan que enfrentar obstáculos de todo tipo. Porque sabemos que Dios va a vencer, Dios siempre gana. En la eternidad impera Cristo, en la eternidad siempre gana Dios. Por lo tanto, nosotros queremos unirnos al equipo de ganador que está con Cristo, feliz para siempre en el cielo. Creemos que Cristo siempre ha sido parte de nuestra historia y hoy está más que nunca presente en la Eucaristía, en los sacramentos, en la palabra, en la comunidad de la Iglesia Católica, que ora y celebra los sacramentos, que sirve, que ama. ¿Por qué somos católicos? Porque creemos firmemente que la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, nuestra Reina, nos lleva tomados de la mano a su Hijo Jesús. Protegidos con su manto, nos guía para alcanzar la esperanza que Cristo nos protege. Somos católicos porque creemos que los santos, con su intercesión y ejemplo, nos animan a vivir como verdaderos hijos de Dios, discípulos misioneros de Cristo. Yo quisiera cambiar entonces la pregunta de por qué somos católicos, no. ¿Para qué somos católicos? Es muy importante responder para qué, porque el para qué nos da sentido, nos da rumbo, nos da norte, nos indica meta. Somos católicos para aceptar la invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo a permanecer en su amor, a vivir unidos a la Santísima Virgen María en el amor de Dios que nos auxilia y nos ama, a ser hijos de Dios en la iglesia fundada por Jesús sobre la roca que es San Pedro y los apóstoles. Nos invita a compartir la formidable esperanza de creer en la vida eterna feliz con Él en el cielo, a transformar este mundo para que se parezca un poquito más a la realidad hermosa de felicidad plena, indescriptible, maravillosa, que esperamos nosotros vivir en el cielo. Para eso somos católicos,
para compartir nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza. Si hace 29 años yo no hubiese encontrado una comunidad católica que, a pesar de sus defectos, sus problemas, sus dificultades, sus obstáculos, mostraron el amor de Cristo para mí, hoy no estuviera hablándole a ustedes aquí como sacerdote, como vicario episcopal, como miembro de esta comunidad hermosa de la Iglesia Católica. Entonces nosotros tenemos que decir, soy católico para reflejar un poquito en mi vida el amor de Dios para los demás, con el auxilio que Dios nos da, con la fortaleza de lo alto. Tenemos una riqueza enorme que compartir en nuestra Iglesia Católica. Tenemos los sacramentos, tenemos la compañía y el amor de la Santísima Virgen María, tenemos la ayuda de los santos, su intercesión, sus enseñanzas, su ejemplo. Tenemos fundamentalmente el amor de nuestro Señor Jesucristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades y de los problemas. Tenemos la palabra de Dios que nos enseña, nos ilumina para que tomemos las decisiones adecuadas y podamos verdaderamente transitar por el camino de la felicidad. Quiero invitarlos, queridos hermanos, a que caminemos seguros, alegres y esperanzados, a pesar de las dificultades, por el camino de los hijos de Dios en la familia y en la Iglesia Católica. Dios es bueno y no nos abandona. Tenemos que tener mucho ánimo, esperanza, amor, fe. Que el Señor nos bendiga, nos ilumine, nos siga acompañando y nos guíe por el camino de la felicidad eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.